Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Empezamos con la última hora. Acabamos de saber que Rusia ha bombardeado el Centro para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional en la ciudad de Yavoriv. Esto está ya más cerca que nunca de la frontera con Polonia. La ciudad de Yavoriv está a menos de 40 kilómetros de territorio OTAN. Nos vamos allí, al oeste de Ucrania. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Sí, fuentes militares confirman la caída de 8 misiles en esa base, que está a una veintena de kilómetros de la frontera con Polonia y de suelo OTAN. Se trata del bombardeo ruso más cercano hasta ahora desde el inicio de las contingencias de suelo de la Unión Europea. Recordemos, en los últimos días habían bombardeado otros objetivos militares como Lutsk, donde mataron a 4 soldados y hirieron a otros 6, y ahora han caído esos 8 misiles en esta base aérea de entrenamiento, donde habitualmente hay también formadores de la OTAN que ayudan a formar al ejército ucraniano. Nos estamos dirigiendo a la zona. Han sonado las alarmas tanto a las 3 como a las 6 de la mañana, hora local, en el Lviv, que es la ciudad más grande cercana a esa ubicación donde está esa base militar, y hacia allí vamos a ir para intentar confirmar todos los datos. Gracias, Nico. Con cualquier novedad vamos a volver con Nicolás Castellano a esa zona al oeste de Ucrania, donde se acaba de registrar, insistimos, un bombardeo a menos de 40 kilómetros de la frontera con Polonia. Esto ocurre justo después de que hayamos percibido otra señal de que la guerra todavía va a ser larga. Putin ha alejado la posibilidad de que termine pronto. Mientras sus tropas avanzan lentamente hacia Kiev con una estrategia de tierra quemada, los bombardeos seguirán, porque el presidente ruso ha confirmado al francés Macron y al alemán Scholz que no va a parar ahora. Esta noche, гуманітарні коридори, до речі, які були погоджені, вони спрацювали. Вдалося esta noche hemos visto un alivio ligerísimo en medio de las bombas. El ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado que los corredores humanitarios sí han funcionado este sábado y han permitido la evacuación de 12.700 personas. Venían de no hacerlo los últimos días, incrementando el sufrimiento de la población asediada de ciudades como Mariupol o Kharkov. Pero el número que pone en verdadero contexto lo que significa una guerra lo conocíamos un poco antes. Según el presidente de Ucrania, han muerto ya al menos 79 niños. 79 niños y 1.300 soldados de ese país. Las conversaciones con mandatarios europeos siguen sin alumbrar una salida. Corresponsal en París, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Una conversación de hora y media en la que ni Macron ni Scholz percibieron que Putin tenga intención de frenar su ofensiva. Es más, aseguran que sigue determinado a lograr sus objetivos. Una llamada franca y difícil, según el Elíseo, en la que pusieron a Putin entre las cuerdas para lograr un alto el fuego inmediato, o en la que le exigieron, por ejemplo, el fin de la asedio a Mariupol, donde la situación, dice el gobierno francés, es insostenible. Putin, por su parte, volvió a culpar a las fuerzas ucranianas de violar el derecho humanitario internacional, a lo que Macron le respondió que son mentiras. Sin embargo, el presidente francés quiere agotar todas las opciones diplomáticas para encontrar una solución y evitar que se produzca lo peor. Asegura que Putin debe rendir cuentas y que habrá más sanciones mientras continúe la guerra. Target is capital of Ukraine. Target is Kyiv. Europa busca que China, de la que se interpretó cierta incomodidad con la situación cuando evitó votar a favor de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, Europa quiere que Pekín arbitre una salida. Pero mientras la guerra sigue y las tropas de Putin están a solo 25 kilómetros de Kiev, su alcalde, el de Kiev, al que escuchábamos ahora mismo, dice que están preparados para la lucha. Pero, Sohaib Nadi, buenos días. Buenos días, Sergio. Pero esta noche hemos conocido la historia de otro alcalde a través del New York Times, que vuelve a mostrar lo que significa esa lucha. Es el alcalde de Melitopol, ciudad del sur del país, que ya está bajo el control ruso. El alcalde electo, Iván Fyodorov, desapareció el viernes. Según las autoridades ucranianas, se lo llevaron fuerzas rusas después de ponerle una bolsa en la cabeza y no se le ha vuelto a ver. Fyodorov es de origen ruso y fue elegido alcalde de una localidad en la que hay una gran comunidad de rusoparlantes, pero calificó al ejército de Putin de soldados de ocupación. El ejército acaba de colocar a un
nuevo alcalde al frente de esta ciudad. Más sanciones y más armas es lo que prometen los aliados contra Putin. Ayer aterrizó un nuevo avión español en Ucrania con material de guerra, es el segundo y está previsto que llegue un tercero en los próximos días. La Unión Europea ya ha elevado el Fondo Común para la compra de armamento. Rusia, entre tanto, ha lanzado su advertencia: atacar a los camiones de la OTAN que transportan armas para la resistencia ucraniana. Son un objetivo militar. Y está por esclarecer otro ataque que hemos conocido esta madrugada: misiles lanzados contra la ciudad iraquí de Erbil, en una zona cercana al consulado de Estados Unidos allí. El Pentágono ha confirmado que no ha provocado muertes. Son 12 misiles que han impactado cerca del consulado estadounidense. De momento no hay muchos más detalles, aunque se sabe que fueron lanzados desde fuera del país, desde Irán, según el Pentágono. Algunos expertos los desvinculan de lo sucedido en Ucrania y apuntan a que podría ser la respuesta a la muerte en Siria de 2 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní por un ataque de Israel. En deportes, el Barça busca acercarse a las primeras posiciones en Liga. Álvaro Prats, buenos días. Buenos días. Recibe a los Osasuna en el partido que cierra la jornada del domingo sin Abde, que sufre una lesión en la rodilla, y tampoco podrá contar Xavi con Nico González, sancionado. El Sevilla también buscará cortar distancias con el Real Madrid en su visita a Vallecas. El Rayo, el equipo que más derrotas enlaza en Primera División, 6 consecutivas. Completa la jornada dominical otros 2 buenos partidos: Athletic Club Betis y el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Alavés. Y mañana el Real Madrid visita al Mallorca. Además, Rafa Nadal debuta con victoria en el Masters 1000 de Indian Wells, con una victoria sufrida contra el estadounidense Korda. Y cojan el paraguas porque va a llover en casi todo el país. Ricardo García, El Tiempo, buenos días. Hola Sergio, buenos días. Las lluvias y los cielos cubiertos van a estar presentes por la mañana. Serán más intensas en Girona, Pirineos y en puntos de Andalucía. Se van a ir desplazando de oeste a este e irán remitiendo al final del día. En Canarias se esperan también lluvias que llegarán por la tarde. En la costa de Galicia se van a registrar avisos naranjas por fuertes olas. También en Asturias, la costa de Barcelona y el Ampurdán. Además, en Pirineos también va a haber aviso amarillo por nevadas. A lo largo del día los cielos se irán despejando y habrá intervalos de sol, sobre todo en el centro del país. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas van a seguir en puntos de Andalucía y Comunidad Valenciana en torno a los 20 grados y las mínimas de 2 grados en el centro peninsular. Matinal Ser con Sohaib Nadia en la producción y David Nieto en la dirección técnica. La guerra de Ucrania ha sacudido violentamente la geopolítica y economía mundiales hasta hacer saltar las costuras de todo el sistema de pactos que se tejió a la caída del muro de Berlín. Tanto es así que el mundo revisa sus postulados que parecían intocables para responder a una situación extraordinaria en todos los frentes. Uno de ellos es el energético. Perdón. Las facturas de la luz disparadas por el efecto del gas en el sistema de fijación de precios que tenemos en Europa. Usamos poco gas, pero pagamos como si utilizáramos muchísimo y además es carísimo. Así que por primera vez la Unión Europea se ha abierto a revisar este asunto y este sábado ha vuelto a pedirlo con rotundidad el gobierno español, que ve en esto una ventana de oportunidad para modificar un sistema que solo beneficia a las grandes eléctricas. Julio Guerra. Ya el viernes la Comisión Europea, su presidenta Ursula von der Leyen, anunciaba que presentarán en las próximas semanas un plan para rebajar la factura de la luz, y el presidente español Pedro Sánchez anunciaba una gira en Europa para buscar una propuesta que frene la escalada del precio de la electricidad. Este sábado ha insistido el presidente del gobierno. Tenemos que dar respuesta a escala europea, como es, por ejemplo, el desacople del precio del gas al precio de la electricidad. Yo la garantía que les doy a los españoles, sean empresarios autónomos, trabajadores y trabajadoras, es que vamos a poner todos los medios del Estado para evitar el que se puedan convertir en rehenes de este chantaje energético de Putin y de esta guerra de Putin. Desacoplar, que el precio del gas no fije el de todas las energías, eso es lo que pasa ahora. También la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en una entrevista con música de fondo incluida en El Periódico de España, habla de un posible tope al precio del gas. Serán las eléctricas las que ingresarán menos, las energéticas, porque también podemos encontrar que en la generación con gas pues se establezca un tope.
Y es que hoy, Sergio, la luz cuesta en España 10 veces lo que hace un año. Bueno, seguimos pendientes de la última hora, información que nos llega de nuestro enviado especial Nicolás Castellano. Rusia ha bombardeado esta noche también la ciudad de Ivano-Frankivsk. Estamos hablando de una ciudad que está a 150 kilómetros aproximadamente de la frontera con Rumanía. Este que les contábamos es el derrame político, el precio de la electricidad y del gas y la reacción, pero hay también una situación humanitaria terrible allí donde de verdad se está produciendo la guerra. En Ucrania, en Mariupol, la situación es catastrófica. Catastrófica es ya la palabra que utiliza incluso el Ministerio de Defensa ruso para definir la situación en buena parte del país. Zelensky pide un alto el fuego que permita prestar ayuda humanitaria en las zonas más castigadas. Sira Valdés. Con las tropas rusas a tan solo 25 kilómetros de Kiev y la capital preparada para un ataque, según ha señalado su alcalde, abasteciéndose de productos básicos, dice, y blindando las infraestructuras críticas de la ciudad, el asedio a múltiples localidades ucranianas ha continuado este sábado. En Mariupol, pese a mantenerse bajo control ucraniano, persiste el cerco y organizaciones como Médicos Sin Fronteras alertan ya de que no dispondrán, dicen, de agua, alimentos o medicamentos durante mucho más de una semana. En Volnovaya, el gobernador de Donetsk ha señalado este sábado que ya está completamente destruida, y en Irpin, donde pese a los bombardeos han conseguido evacuar a civiles heridos. Y es que, pese a que Volodymyr Zelensky había pedido a Rusia que se respetasen los corredores humanitarios, los servicios de inteligencia ucranianos denunciaban este sábado el ataque a un convoy humanitario por parte de Rusia, lo que ha causado la muerte de 7 personas, entre ellas un niño, en una jornada en que, por cierto, el presidente ucraniano ha dado por primera vez una cifra de bajas militares que se eleva hasta los 1.300 militares ucranianos fallecidos, y asegura que Rusia ha perdido 12.000 soldados frente a los 500 de los que habla el Ministerio de Defensa ruso. 2.600.000 personas se han marchado ya de su casa de Ucrania ante el hostigamiento militar de Putin. La ONU advierte de que pueden llegar a ser 4 millones si la guerra se prolonga. Salen como pueden. Ayer escuchábamos aquí a Alexander contarnos cómo huyó en su coche con su familia días antes de que bombardearan su ciudad. Mientras otros muchos se marchan en tren para llegar a la estación de Przemyśl. Allí, en esa primera parada de la Polonia pegada a la frontera ucraniana, está Lidia Payo. Buenos días. Buenos días, Sergio. Siguen llegando voluntarios de varias ciudades de Europa con furgonetas o autobuses para descargar provisiones, sobre todo productos médicos, ropa, comida y para bebés, y llevarse a familias ucranianas. Nos decían que a algunos ya les han conseguido alojamiento en casas y a otros esperan proporcionarles una estancia provisional en ciudades como Alemania, Suiza o Italia. Una imagen que vemos que se repite bastante es la de refugiados corriendo para subirse a autobuses con destino Frankfurt, por ejemplo, y en cambio los que van a Cracovia o Varsovia prácticamente vacíos. Y es que algunos nos comentaban que no quieren ir a Polonia ahora mismo porque está demasiado masificado. Es el caso de Natasha, de 29 años, que ha llegado desde la ciudad de Odessa y nos contaba que su novio está ahora mismo en el frente. Y a mí me gusta la sinceridad de esta persona, el heroísmo de esta persona. Él es un héroe verdadero del grupo especial porque él comenzó su carrera después de 2015, sí. Ella viaja junto a un grupo de 6 mujeres y niños pequeños y su intención es primero llegar a otra ciudad polaca, pero después continuar su camino hasta Alemania y desde allí poder ayudar a las familias que siguen atrapadas en Ucrania. Nos contaba Lidia cómo a la marea de refugiados responde una marea de voluntarios de todo el continente. Aquí, desde Cataluña, las muestras de solidaridad también marcan el punto de humanidad que mantiene viva la esperanza en toda guerra. Este sábado han salido desde la capital catalana varias furgonetas cargadas con alimentos y medicinas para una ONG de Ucrania. La previsión es llegar hoy a Polonia y desde allí impulsar el reparto. Con ellos viaja nuestra compañera Andrea Villoria. Este convoy, una de las muchas iniciativas solidarias que han partido de España hacia Ucrania, despierta hoy cerca de Nuremberg, donde llegó pasada medianoche, justamente la ciudad de los juicios contra los crímenes de guerra del nazismo. La caravana humanitaria, formada básicamente por policías voluntarios, deja atrás ya 1.500 kilómetros y 15 horas de viaje. La idea es cada 3 horas parar media horita. Continuamos 6 kilómetros. Hoy el destino es llegar a Cracovia, ya en Polonia, desde donde mañana saldrán furgonetas lanzadera hasta varios puntos de la frontera. Allí entregarán material, básicamente alimentos y medicinas, a una ONG ucraniana para que lo introduzca dentro del país. Después, en la frontera eslovaca, esperan poder recoger a 100 niños y mujeres. Hoy, a mitad de camino, nervios, mucho cansancio. Los voluntarios como Laura sentían una mezcla de sensaciones. Miedo,
Y ilusión también, porque no sabes bien qué es lo que te vas a encontrar allí. No son los únicos camino a Polonia. En la autopista nos hemos cruzado con una ambulancia de Soria y 2 furgonetas alemanas también con banderas ucranianas y mensajes de paz. Otra consecuencia de la guerra es el aluvión de sanciones contra Rusia y sus oligarcas. Ayer contábamos cómo la policía italiana capturaba el barco de un millonario ruso, un velero de 530 millones. Y en Portugal anoche la justicia retiró el pasaporte al rabino de la comunidad israelita de Oporto. ¿Qué tienen que ver una cosa y la otra? Bueno, pues que hace tiempo que se sospecha que este rabino pudo ayudar al multimillonario ruso Roman Abramovich a obtener la nacionalidad portuguesa de manera fraudulenta. Y ahora, coincidiendo con la estrategia para apretar a Rusia, Portugal le detiene y le retira el pasaporte mientras investiga a Abramovich. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. Hacía ya algunos meses que las autoridades lusas estaban investigando presuntas irregularidades en la comunidad israelí de Oporto, una organización encargada de certificar la ascendencia judía sefardita de los solicitantes de nacionalidad en Portugal. Entre estas irregularidades está la obtención del pasaporte portugués del magnate ruso Roman Abramovich el pasado abril, un trámite que se gestionó en tan solo 6 meses y que ha puesto en el punto de mira al rabino que lo certificó, que tendrá que presentarse periódicamente ante la justicia tras ser detenido el pasado jueves. La Fiscalía sospecha que el caso de Abramovich no es el único en la comunidad israelita de Oporto, donde se han tramitado hasta ahora el 90% de las solicitudes de nacionalidad de los descendientes de judíos sefarditas. Más de 30.000 solicitudes de nacionalidad han sido aprobadas por esta vía desde 2016 en Portugal y menos de 200 han sido rechazadas. Los goles, como en Carrusel, no se cantan en ningún sitio. Le va a pegar Memphis, pierna derecha, en cuanto Hernández entienda que está todo el mundo que ahí le pega Memphis. ¡Gol! Este domingo, desde las 2 de la tarde, disfruta de la Liga en Carrusel Deportivo. Fútbol Club Barcelona, Osasuna. Y para empezar, Rayo Sevilla. Le va a petar Rakitic, le pega, ¡gol! Los de Lopetegui a la caza del líder. A continuación, Betis Athletic Club y el derbi vasco de Anoeta. Real Sociedad Alavés. Con una nueva jornada de la Liga Smartbank y de la Liga Endesa. Te lo cuenta todo el equipo líder de la radio deportiva. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. Número 1 en deporte. Aquí en España hoy tenemos la cita política fundamental en la conferencia de presidentes. Será en la isla de La Palma, la afectada por el volcán, lo recordarán, donde Pedro Sánchez se verá con los presidentes de todos los gobiernos autonómicos. Ayer, que ya fueron llegando, se produjo el primer saludo con Feijóo, el virtual líder nacional del PP. Pero hoy empieza la agenda de verdad con la crisis de la guerra superponiéndose a la crisis de la pandemia como eje principal. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. A las 10:30 está prevista la foto de familia en el Museo Arqueológico de los Llanos de Aridane, muy cerca del volcán que durante 85 días estuvo en erupción. Esta isla de La Palma era el lugar elegido para hablar del final de la pandemia, pero la respuesta al impacto de la guerra de Ucrania va a centrar esta cita de hoy, en la que hay pleno. No va a faltar ningún presidente autonómico, precisamente por la gravedad del momento. Pedro Sánchez quiere buscar un acuerdo y blindarse en la respuesta económica y humanitaria a esta crisis. Los presidentes vienen con distintas reclamaciones, pero hay una coincidente, y es que se articulen medidas concretas para hacer frente a la escalada de los precios de la energía. Las comunidades del PP reclaman rebajas de impuestos, aunque los de la electricidad están reducidos hasta el 30 de junio, y Cataluña y Andalucía, por ejemplo, coinciden en pedir un fondo extraordinario para la acogida de refugiados. El rey Felipe VI va a presidir el arranque de la reunión, aunque los trabajos comenzarán a partir del mediodía. Pues en esa conferencia estarán todos los presidentes, también el catalán Pere Aragonés, pero Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco vienen arrastrando su especial protagonismo esta semana. Este sábado el gallego volvía a desvincularse del pacto de Castilla y León con Vox. Nada que ver conmigo, que aún no soy presidente, venía a decir. Aquello de la herencia recibida, pero rechazada en este caso. Y así, obviando el primer gobierno de coalición con la extrema derecha, Feijóo reclamaba la centralidad. Que no haya representación ni a la izquierda del PSOE ni a la derecha del PP. Ese es un partido y una nación que tenga realmente una política de centralidad. Y es a lo que yo me voy a comprometer y a lo que voy a trabajar. Y desde el gobierno, el ministro Félix Bolaños le acusaba de estrenarse en el cargo abriendo la puerta a los ultras, justo ahora cuando Europa, según dice, necesita reforzar sus valores democráticos. El señor Feijóo ha traspasado líneas que no había traspasado el señor Casado. Abrir la puerta de un gobierno autonómico a la ultraderecha. Una ultraderecha que niega los valores europeos y que niega los valores democráticos y los consensos de nuestra democracia.
Pero en La Palma se celebraba una reunión para estudiar cómo va la reconstrucción de la isla. Coincidiendo casi con los 3 meses del final de la erupción del Cumbre Vieja, la isla ha acogido también un homenaje en el que ha participado el rey Felipe VI. El monarca ponía en valor el espíritu de superación y la fortaleza de los palmeros. Eric Pestano. Felipe VI ha destacado esa fortaleza por lo crudo que han resultado las consecuencias del volcán. Además, ha subrayado el impacto que le supuso ver las primeras casas destruidas durante su visita anterior y constantemente en su discurso ha reiterado el compromiso con la isla y su población. Toda España vivió día a día lo que pasó en esta isla y ha celebrado con alivio y alegría su final. Lo que nos unió entonces debe seguir haciéndolo ahora en esta nueva etapa, porque el presente y el futuro de La Palma nos preocupa a todos. Su recuperación es un proyecto colectivo, una esperanza compartida y también las sentimos como propias. El rey mantendrá un encuentro este domingo con Sánchez y Ángel Víctor Torres antes de comenzar oficialmente la conferencia de presidentes. Y sobre la reconstrucción de la isla, Eric, el anuncio más destacado del sábado es el incremento de las ayudas económicas para todos aquellos que perdieron su casa. En La Palma consideraban que 60.000 euros ayudas para quienes han perdido su vivienda era insuficiente, así que todas las administraciones han acordado en el marco de la Comisión Mixta de Reconstrucción 2 complementos. Uno de 10.000 euros que va a aportar el Cabildo y otro del Gobierno de Canarias que suma 30.000. Esperan que puedan empezar los ingresos antes de finalizar el mes. Ángel Víctor Torres ha anunciado además que el próximo jueves se aprobará en el Consejo de Gobierno una disposición adicional en el decreto para la reconstrucción de viviendas en suelo rústico y permitir así no solamente hacerlo en Tazacorte, Los Llanos y El Paso, sino en cualquier municipio de la isla. Por otro lado, también se ha aprobado la declaración de emergencia de la vía de conexión entre Tazacorte y Puerto Naos, una vía clave para conectar esos 2 núcleos en tan solo 15 minutos. Ahora es necesario hacer un recorrido de 2 horas y media para llegar hasta el punto de mejor producción agrícola de todo el archipiélago. Bueno, en unos minutos vamos a tratar de ampliar esa información que les ofrecíamos en la apertura del informativo, ese bombardeo muy próximo a la frontera con Polonia, 8 misiles que han caído en una base ucraniana. En este momento recibimos más información de nuestro compañero desplazado allí, del enviado especial de la SER, Nico Castellano, varias ambulancias que van en dirección a Lviv y camiones de bomberos que se dirigen hacia la base que ha sido bombardeada. En unos minutos, como decimos, vamos a tratar de ampliar esta información. En el mundo de la interdependencia, las crisis han vuelto a cuestionar la fiabilidad del modelo, de las cadenas de suministros que dependen de una estabilidad que no está garantizada. Primero fueron los microchips que paralizaron la producción industrial por el COVID. Ahora, un conflicto bélico, un escenario que parecía del siglo XX, pone en jaque la cadena alimentaria. Rusia es el mayor exportador mundial de trigo y Ucrania el quinto. Juntos venden además más de la mitad del aceite de girasol del planeta y son materias primas que utilizamos en multitud de productos que elaboramos en nuestro país. Sin trigo, maíz, cebada, ¿cómo alimentar al ganado y comer filetes, por ejemplo? ¿Qué dicen los sectores alimentarios afectados? Sohaib Nadi. Casi el 70% del aceite de girasol que consumimos en España procede de Ucrania. La distorsión en nuestras vidas, si escaseara, no tendría tanto que ver con nuestra compra en el súper, sino con cómo afecta a otros procesos para producir alimentos. Creo que los costes de producción se están disparando. Juan Vieites es el secretario general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, un sector que exporta la mitad de lo que produce. Es decir, que es muy competitivo fuera de nuestro país, pero que ve ahora con preocupación cómo le empieza a costar adquirir el aceite de girasol con el que cubre muchas de sus conservas. No pueden venir los mercantes desde Ucrania por el Bósforo ni poder suministrarnos ese producto. Nosotros utilizábamos aproximadamente el 55% de aceite de girasol. España es uno de los países más dependientes del aceite de girasol ucraniano, más barato y de buena calidad. Tenemos para 3-4 semanas. Esas características lo han convertido en una materia prima ventajosa para multitud de industrias alimentarias. Está presente además en el atún que comemos, en las galletas, los bollos, los pasteles, el pan de molde, las cremas de chocolate, especialmente desde que empezó a desterrarse el aceite de palma. Viene de estos 2 países.
cereales y por lo tanto... Rubén Moreno, de Produlce, la asociación de dulce más importante del país, cree imposible encontrar aceite de girasol de otros países a tiempo. Es imposible obtener aceite de girasol de otros orígenes que pueda suplir toda la oferta. Solo nos queda trabajar con alternativas. Por eso pide a los reguladores que flexibilicen las normativas del etiquetado, muy exigentes en la Unión Europea frente a las de Estados Unidos o América Latina. Así podrían emplear alternativas. Tanto autoridades de consumo aquí como las autoridades europeas, que al final esto es un reglamento... Rusia y Ucrania son también dos de los mayores exportadores mundiales de cereales. Trigo, maíz o cebada ven ahora interrumpido su curso regular y esto puede afectar a los piensos con que alimentamos al ganado. Nuestra carne depende de sus cereales. La repercusión no solo afecta a la... El tecnólogo de alimentos Aitor Sánchez insiste en que todavía hay alternativas de cereales y aceites. Estamos principalmente ante un tema económico, no tanto porque no existan alternativas en la formulación. A su juicio, los actuales problemas de distribución vuelven a poner de manifiesto la necesidad de revisar nuestra cadena alimentaria, emplear más materias primas de nuestro país, pero también alimentar a consumir más legumbres que son de gran calidad y se producen aquí. En el caso del trigo producido para piensos, lo que viene a vislumbrar un poco era que nuestra producción ganadera es extremadamente dependiente de piensos producidos a miles de kilómetros. Y revisar el etiquetado depende de por qué medidas se opte, pero las normativas fitosanitarias de la Unión Europea, señala, son una garantía de seguridad alimentaria. Ante la preocupación de algunos sectores y las imágenes de estanterías vacías de aceite de girasol, hemos trasladado algunas preguntas a Primitivo Fernández. Él es el director de la Asociación Nacional de Envasadores de Aceite. La OCU, la Organización de Consumidores, dice que no debemos preocuparnos por un desabastecimiento. ¿Qué dice él? ¿Qué dice Primitivo? ¿Necesitamos los consumidores para nuestra casa aceite de girasol? ¿Existen estimaciones de cuánto va a subir el precio del aceite de oliva por esta crisis? No, en absoluto. Yo creo que no. De momento, tanto la distribución como la industria envasadora tenemos capacidad suficiente para seguir abasteciendo el mercado, al menos durante un tiempo. Por el momento, el abastecimiento de girasol está garantizado. Podemos tener una ventaja frente a otros países, y es que somos el primer país productor de aceite de oliva y tenemos un aceite magnífico de calidad y características, y lo tenemos en la puerta de casa, en España. Resulta imposible. Es tan difícil como saber cuándo va a acabar la guerra. En Matinal, los deportes. Domingo de Liga, Sevilla y Barça buscan recortar distancias con el Real Madrid. Álvaro Prats, hola de nuevo. Buenos días. El Barça recibe a Osasuna con Nico fuera de la convocatoria por sanción. También Abde lesionado en la rodilla. Vuelven Gavi y Dani Alves. Xavi Hernández pone al Madrid como ejemplo de intensidad tras el empate blaugrana contra el Galatasaray en Europa League. Cuando parecía que todo iba de cara para el París, pues en 20-25 minutos el Madrid dio la vuelta al marcador con fe. Cuando bajas un poco la intensidad, el rival te pasa por encima, y llámese como se llame. En el Osasuna, el Chimi Ávila y Oyer Sanjurjo son las bajas. El partido es a las 9 de la noche. Abre la jornada de domingo el Rayo Vallecano Sevilla. Lopetegui recupera a Rakitic y Delaney y podría quedarse a 5 puntos del líder, el Real Madrid. Y en el Rayo Vallecano, Iraola llega plagado de bajas. Sabelic, Isi, Álvaro García, Falcao, Unai López y Merkeland son las bajas. Buscará romper la racha de derrotas. De momento, Iraola no hace cuentas para la salvación. Mirar la clasificación no vale de mucho. Al final hay que preparar los partidos y para preparar el siguiente nivel todavía nos quedan 12 oportunidades para seguir sumando, y nosotros tenemos que ir una a una a intentar exprimirla al máximo. Completa la jornada el Athletic Club Betis y el derbi vasco entre la Real Sociedad y el Alavés. Mañana el Real Madrid juega a las 9 contra el Mallorca con la plantilla al completo para Ancelotti tras el pase en Champions. El sábado nos dejó estos resultados: Levante 1, Español 1, Granada 0, Elche 1, Villarreal 1, Celta 0 y Getafe 0, Valencia 0. En la Liga Iberdrola, la victoria del Barça ante el Real Madrid haría a las blaugranas campeonas de Liga hoy a las 12 del mediodía. Además, Rafa Nadal ha debutado con victoria en el Masters 1000 de Indian Wells. Con una victoria sufrida en el último set, Nadal ha ido perdiendo 5-2. Alcaraz y Bautista también están en la siguiente ronda y Muguruza ha caído en el cuadro femenino. En la Liga Endesa, el Barça recibe al Betis y el Real Madrid visita al San Pablo Burgos. Y en rugby, España puede clasificarse a su segundo mundial si gana Portugal en la pista central de la Complutense a partir de la 1:15.
Oh patria mía tan bella y perdida, oh recuerdo tan querido y fatal. Es lo que han cantado este sábado los integrantes de la ópera de Odessa, la ciudad del sur de Ucrania a la que podrían llegar las tropas rusas en los próximos días o las próximas horas. Pertenece al Nabucco de Verdi, que cuenta la conquista y la expulsión de los judíos de Jerusalén a manos del rey de Babilonia. Y con este sonido nos vamos hoy. Música antes de la batalla. Se quedan con la hora extra. La información vuelve, como siempre, en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que tengan un feliz domingo. Matinal Cadena SER con Sergio Soto.